Ok, entonces hoy vamos a grabar la clase de números decimales y aquí voy a mostrar el aparato, ¿ok? ¿Se puede observar? Sí, profe. Ok, adelante. Entonces aquí tenemos el día de hoy el tema números decimales. Vamos a ver entonces primero qué es un número decimal. Nos dice que es la expresión lineal de una fracción ordinaria o decimal que se obtiene al dividir numerador por el denominador. ¿Ok? Entonces aquí por ejemplo nos da una fracción y eso es igual a 0,2 que resulta de dividir 1 entre 5. Luego tenemos 2 tercios que es igual a 0,66 que resulta de dividir 2 entre 3. Y luego tenemos aquí 7 entre 15 que da 0,4666 que resulta de dividir 7 entre 15 y el valor de la posición de las cifras es un número decimal. Ok, entonces vamos a ver aquí las partes de un número decimal y el valor. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la parte decimal que es 291 es todo eso. Eso se llama parte decimal. Luego tenemos la coma decimal y delante de la coma tenemos el 72 que vendría a ser la parte entera. ¿Ok? Entonces luego vamos a tener la clasificación de los números decimales. ¿Qué tipo de número decimal hay? Entonces tenemos número decimal exacto y número decimal inexacto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un número decimal exacto. El 1/5 es decimal exacto porque solamente es 0,2. Ya no hay más números en la parte decimal. En cambio, en el inexacto hay de dos tipos, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. El periódico puro se trata que se repiten infinitas veces el número. No puede ser aquí, por ejemplo, 666, que es el 2 tercios, ¿no? 0,66. Entonces, el 6 en esa parte sería el periódico puro. Y el periódico mixto sería aquí, por ejemplo, el 7/15, que es 0,4666, porque aquí tiene un elemento que no se repite, que es el 4, y solamente se repite el 6, entonces es mixto porque tiene de ambos, lo que se repite y no se repite. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver el decimal exacto. ¿Ok? Me dice, dada la fracción irreductible, sea f en la fracción irreductible a entre b, si estos números a y b son primos entre sí, es decir, ya no se puede dividir, solamente queda expresado en fracción, ya no se puede simplificar. Entonces me dice la fracción f dará origen a un decimal exacto cuando el denominador b, en este caso cuando b, tenga como divisores primos solo a 2 o 5. ¿Ok? Si b puede ser 2, por ejemplo, o b es 5, entonces será una división, en este caso, de un decimal exacto. ¿Ok? O si es 2, en este caso, también sería un decimal exacto. Por ejemplo, o si es, en este caso, 4, también sería un decimal exacto, porque el 4 se puede dividir entre 2. ¿Ok? Tiene que ser números que se dividan entre 2 o entre 5. Eso es lo que me dice, ¿no es cierto? Me dice que cuando el denominador b tenga como divisores primos solo a 2 o 5. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo. Aquí el 4, por ejemplo. Tenemos un cuarto. La parte del denominador es 4. Entonces, 4 es aquí 2 a la 2. Entonces, 2 elevado a la 2, este 2 que está elevado a la potencia me indica que hay dos decimales. ¿Ok? Que hay dos decimales y en este caso va a ser exacto porque el 4 es un múltiplo de 2. Es decir, el 4 se puede dividir entre 2, ¿no es cierto? Y según la teoría me dice que se debe dividir entre 2 o entre 5 para que eso sea exacto. Y aquí, por ejemplo, observamos 7 entre 25. Aquí 25 es 5 al cuadrado, donde aquí el 2 me indica que hay dos cifras decimales exactas. ¿Ok? Y como en este caso es 5, pues va a ser exacto, ya que me dice que debe ser divisible entre 2 o 5. ¿Ok? El 25 es divisible entre 5, entonces sería decimal exacto y lo que me va a indicar la cantidad de números decimales es aquí
el 2, ¿ok? Que está elevado al cuadrado. Luego tenemos el número decimal inexacto y me dice que es aquel número que tiene ilimitado número de cifras decimales. En este caso va a haber muchas cifras decimales. Y estos números decimales pueden ser a su vez de dos tipos. Como ya te dije, el periódico puro y el periódico mixto. Entonces aquí en el periódico puro vamos a tener la fracción a entre b, que van a ser primos entre sí. Y me dice la fracción f dará origen a un decimal periódico puro cuando el denominador b no tenga como divisores primos a 2 o 5, ¿ok? Entonces el b tiene que ser un número que no se pueda dividir entre 2 ni entre 5, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí el 2 tercios. El 3 no se puede dividir entre 2 ni entre 5, ¿ok? Entonces ahí dividimos 2 entre 3 y nos sale 0.66. Entonces, donde el periodo en este caso viene a ser en este caso el 6. Y la representación se escribe así, 0, el 6 y un sombrerito, ¿ok? El sombrerito me indica que eso es periódico, ¿ok? Que se repite. Luego tenemos 5 sobre 11, en este caso sale 0.45, 45, 45. Entonces aquí también se repiten, ¿no es cierto? Pero se repiten dos números, 45 y 45. Entonces aquí yo le pongo el sombrerito a las dos cifras, al 4 y al 5. Luego tenemos un noveno que sale 0.111. Entonces aquí sería 0,1 y su sombrerito. Y ya está. Luego tenemos el decimal, en este caso periódico mixto, donde me dice que la fracción dará origen a un decimal periódico mixto cuando el denominador b tenga como divisores primos a 2 o 5 y también a otros, ¿ok? Es decir, este número va a ser divisible entre 2 o entre 5 y también va a ser divisible entre otro número. Por ejemplo, 5 entre 6. El 6 es divisible entre 2 y entre 3, ¿no es cierto? Pero en este caso, como es divisible entre 2, va a ser ya periódico mixto, ¿ok? Donde la parte no periódica es el 8, es decir, el que no se repite. Y luego tenemos el periodo que es 3. El periodo es la parte que se repite. Y luego tenemos su representación, que sería 0,8 y el 3 con su sombrerito, ¿ok? Luego tenemos 17 entre 45, eso nos sale 0.3777 y la representación sería 0,3 y el 7 como se repite se le coloca el sombrerito. Ok, entonces ahora vamos a ver de dónde salen estas fracciones. Me dice, todo número decimal tiene su equivalente de una fracción, es decir, si yo por ejemplo me dan el número decimal y yo quiero regresarlo a fracción, ¿de qué forma lo haría? Vamos a ver aquí, me dice la fracción que genera un decimal se llama fracción generatriz. Entonces me dice la generatriz de un número decimal exacto. Cuando el número decimal tiene la parte entera nula, ¿ok? Es decir, antes de la coma es 0. ¿Qué pasa cuando antes de la coma es 0? Aquí me dice ya la fracción generatriz de 0,24. En el numerador escribimos 24 y en el denominador escribimos 1 seguido de dos ceros. ¿Ok? Porque la parte decimal en este caso tiene dos cifras, que es el 2 y el 4. Entonces sería 100, ¿ok? La fracción sería 24 entre 100. Pero esta no es la fracción generatriz. Como 24 y 100 no son primos entre sí, es decir, se pueden simplificar. Vamos a simplificar la fracción 24 entre 100. Entonces, ¿qué pasa si sacamos cuarta y sacamos cuarta? Sería 6 entre 25 y ya no se puede sacar mitad, no se puede sacar tercia a ninguno. Entonces ya me quedaría que la fracción de 0,24 sería 6 sobre 25. ¿Ok? Y ahora me dice cuando el número decimal tiene la parte entera no nula. Es decir, cuando el número decimal aquí en este caso es 4 y ya no es 0. 4,25. Entonces se pone todo, ¿ok? 425 y en este caso sería entre 100, ¿ok? Porque hay dos decimales aquí. El 2 y el 5. Entonces se pone 1 y dos ceros, que sería 100. Luego aquí lo expresamos en multiplicación de 17 por 5 al cuadrado. Y el 100 viene a ser 4 por 25, que sería 5 al cuadrado también, ¿ok? ¿Qué hacemos? Entonces simplificamos de forma rápida y tenemos 17 entre 4, ¿ok?
Puedes hacerlo así o también simplificarnos, sacar quinta y vamos a llegar al mismo resultado que sería 17 entre 4. ¿Ya? Ahora tenemos la generatriz de un decimal periódico puro. Ahora con el periódico puro me dice hallar la fracción generatriz, por ejemplo, de esto, 0.4545. En el numerador de la fracción escribimos el periodo, es decir, 45, y en el denominador de la fracción escribimos tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, el periodo es 45. Tiene dos cifras, ¿no es cierto? El 4 y el 5, entonces el denominador escribimos 99. Si tuviera tres cifras, escribimos 999. Entonces aquí luego la fracción sería 0,45, esto sería su periodo, y en fracción sería esto, 45 sobre 99. Pero me pide la fracción generatriz. Como ellos se pueden dividir, sacamos en este caso, simplificando, lo de arriba sería 5 por 9 y lo de abajo sería 11 por 9. ¿Qué hacemos? Simplificamos los 9 y me quedaría 5 sobre 11. ¿Ok? Luego la fracción generatriz es 5 sobre 11. Y me dice aquí una observación. Si un número decimal periódico puro tiene parte entera distinta de 0, es decir, delante del 45 hay, por ejemplo, el 2, se puede hacer de dos formas. ¿Ok? Tenemos aquí dos formas. Se puede escribir como 2 más 0,45 con rayita o 2 más 45 sobre 99 y eso viene a ser 5 sobre 11. ¿Ok? Luego sumamos aquí el 2 más 5 sobre 11. El 11 pasa a multiplicar con el 2, sería 11 por 2 serían 22, más 5 serían 27 y me quedaría sobre 11. ¿Ok? Entonces, la fracción generatriz de todo ese número sería 27 sobre 11. Pero hay otra forma de hacer también. Se escribe aquí 2,45 y se iguala y se pone todo el número. 245 menos la parte entera, que sería 2, sobre 900, sobre 99, ya que son dos, en este caso, cifras periódicas. ¿Ok? Entonces me quedaría 243 entre 9, entre 99, y eso lo podemos poner como 27 por 9 y 11 por 9. Simplificamos los 9 y me quedaría 27 sobre 11. Y viene a ser lo mismo que el anterior, así que podemos hacerlo de esas dos formas, no hay problema. ¿Ok? Y luego vamos a encontrar la fracción de un periódico mixto. ¿Ok? La fracción, por ejemplo, aquí tenemos 0,248 y de ahí se repite 0,8, 0,8, 0,8. Entonces, me dice, en el numerador de la fracción generatriz escribimos la parte no periódica seguida de la parte periódica menos la parte no periódica. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos 2480 menos 24 sería aquí. ¿Ok? Lo que no se repite es el 24, porque el 80, 80 sí se repite. ¿Ok? Entonces menos 24. Y en el denominador me dice de la fracción escribimos tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. Es decir, en este caso serían 9900. ¿Ok? Porque el 99 lo escribimos por el 80, que se repite. Y los dos ceros por el 24. ¿Ok? Entonces sería así. 0,2480 con su sombrerito sería igual a 2480 menos 24 sobre 9900 y eso me quedaría ahí, ¿no? Luego vamos a descomponer o también podemos simplificar, sacar mitad, sacar quinta, lo que tenga, pero en este caso lo estamos descomponiendo y sería 307 por 2 por 4, eso sería la parte del numerador. Y la parte del denominador sería 9 por 11 por 5 al cuadrado, que sería 25, y por 4. Entonces acá eliminamos solamente el 4. ¿Ok? Eliminamos el 4 y me quedaría de esa forma. Entonces su fracción generatriz sería esto, 614 sobre 2475. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer estos ejercicios. ¿Ok? Lo voy a pasar al... Aunque creo que sí se puede aquí nada más. Vamos a hacer aquí, ¿ok? Y de ahí vamos a ver otro tipo de ejercicio. Entonces,
me dice aquí, hallar la fracción generatriz de 0,018. 0,018. Entonces, ¿a qué sería esto en fracción, Adriano? ¿Qué sería igual? Ese es un decimal exacto. ¿A qué sería igual en este caso? ¿Me escuchas? Sí, Ya, en este caso, ¿a qué sería igual? la segunda. No, no, no. O sea, ¿a qué sería igual el 0,018? En fracción, ¿cómo lo podríamos poner? 0,18. Ya 0,18 es igual a ¿quién? Se pone la parte que es numérica. En este caso sería 18. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto lo tendríamos que dividir para que nos dé 0,18? ¿Entre 10? ¿Entre 100 o entre 1000? Entre 100. Entre 1000. Sería entre 1000, ¿no es cierto? Porque son tres cifras en la parte decimal, ¿de acuerdo? Entonces se coloca así. Y si ese número que está ahí, delante del 1, que es el 0, si fuera otro número, entonces le ponemos el número ahí, pero en este caso le ponemos 18 nada más, porque si le ponemos el 0 adelante, pues no es válido. ¿Ok? Entonces vamos a escribir de esa manera. Sería así, 18 entre 1000. Y eso es lo que me pide ya, simplemente la fracción generatriz. Pero eso lo podemos simplificar, ¿no es cierto? Porque no siempre va a quedar así. Esa no va a quedar así. ¿Por qué me pide la fracción generatriz? ¿El 18 tiene mitad? Sí, Ok, entonces le vamos a sacar mitad. ¿Mitad de 18 cuánto es? 9. 9. Ok, perfecto. Voy a poner aquí 9. Ahora la mitad de 1000. 500. Ok, ok. Entonces ahora sería aquí 500. Entonces ahora ya no se puede sacar mitad, ¿no es cierto? Porque el 9 solamente tiene tercia y el 500 no tiene tercia. ¿Ok? Entonces simplemente ahí recién ya sería la fracción generatriz en este caso, que sería 9 entre 500. Y ya está. Esa sería mi fracción generatriz. Ahorita voy a poner ahí. ¿Ok? Entonces esa sería mi fracción generatriz. 9 entre 500. Y listo. Ahora, esto ya no. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta para ese ejercicio. 9 entre 500. ¿Ok? Ahora el siguiente. ¿Cómo hallamos la fracción generatriz de eso? 1,186 sería igual a ¿qué? Es igual a ¿qué? En fracción, ¿cómo lo puedo escribir? Cuando es un... 1186. Ok, ¿entre cuánto? Entre 1000. Ok, perfecto. Ok, ahora, ¿se puede simplificar o no? 1186 tiene mitad. Sí, ¿no es cierto? Cuando termina en un número par o en cero, sí tienen mitad. Ok, cuando termina en número par o en cero, tienen mitad. Entonces vamos a sacarle la mitad al 186 y al 1000. Ok, 1186 y al 1000. Un momento. Ok, entonces ahora le vamos a sacar mitad y vamos a ver, ok.
Vamos a ver cuánto nos sale. Ahora mitad y mitad. Abajo nos sale 500. ¿Ok? 500. ¿Arriba cuánto sale? A ver. 1186. Sería 5. Luego sería 18. Sería 9. 593, ¿no es cierto? Y ya está. Ahora 593 entre 500. En este caso no se puede dividir. Porque el 500 tiene quinta. En este caso tiene mitad. Y el 593 no tiene quinta y tampoco tiene mitad. Entonces vamos a poner que esto es igual. Eso será igual. Y vamos a poner aquí. El resultado sería 500 entre 593 entre 500. Entre 500. Y listo. Esa sería mi fracción generatriz. ¿Ok? Esa sería mi fracción generatriz. Un momento, acá. Y listo. Y vamos a poner. Entonces, esa sería mi fracción generatriz. ¿Ok? Y listo. Ahí terminaría eso. Ahora, el ejercicio 3 está fácil, ¿cierto? Ejercicio 3 está fácil. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto sería eso? 0.33 lo podemos escribir como esto, ¿no es cierto? 0,3 y le podemos poner un sombrerito para ya no escribir muchos 3. Entonces voy a cambiar de color aquí. Ok, entonces el 0.3 y su sombrerito sería igual a ¿qué? Le voy a poner su sombrerito ahora. 3. Ok, esto sería el sombrerito. Ya. Sería igual a 3 entre ¿cuánto? Entre 10. No. Es que esto es periódico, mira. Cuando arriba es exacto, se escribe sobre 10, sobre 100 o sobre 1000, pero abajo no, abajo tiene 3, 3 y me indica puntos suspensivos. Eso indica que se repite. Y cuando tiene sombrerito, ¿qué se coloca? 1. ¿Ok? Se coloca el que se repite, que ya me dijiste que es 3, pero ¿entre cuánto se divide ese 3? Por ejemplo, aquí el 3 que lo he colocado, le estoy colocando una raya ahorita, ahí. ¿Ya entre cuánto se divide ese 3? ¿Qué se 3. coloca ahí? No te escucho bien, Adrián. Entre 3. Pero 3 entre 3, ¿cuánto me da? 1. 1, ¿no es cierto? Pero ahí no me dan 1. Ahí me dice 0,33. Fíjate en la parte de, o si no lo estás viendo ahorita, lo vamos a ver. Cuando tiene sombrerito se coloca 9, ¿ok? Se coloca 9 abajo, ¿ok? Como el 3 es el único que se repite, solamente se coloca un 9, ¿ok? Si hubiera otra cifra que se repita, se coloca otro 9, pero en este caso solamente el 3 se está repitiendo, entonces se coloca un 9. Y me quedaría así, 3 entre 9. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos simplificar. Vamos a simplificar, ¿ok? Un momento. Vamos a simplificar. Ok. El 9 tiene tercia, ¿no es cierto? Y el 3 también. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos tercia. Tercia y tercia. ¿Cuánto quedaría? Si le saco tercia al 3, sería 1, ¿no es cierto? Arriba.
Arriba sería 1. ¿Ok? Y abajo, tercia de 9, ¿cuánto es? 3. 3, ¿no es cierto? Y ya está, perfecto. Entonces me quedaría así. Ahora vamos a poner aquí igual. Listo. Ahora, ¿qué me quedaría? Solamente 1 entre 3, ¿ok? Solamente me quedaría 1 entre 3 y esa sería la fracción generatriz en este caso. ¿Ok? Esa sería mi fracción generatriz. Voy a colocar la línea de división de color rojo aquí y listo. ¿Ok? Ya está. Entonces, sería en este caso la respuesta 1/3. ¿Ok? 1/3 sería la fracción generatriz. ¿Ok? Adriano sería 1/3. Entonces, para tener, ahora sí, ya estamos media hora. Para tener dos grabaciones en partes iguales, vamos a cortar esta grabación y vamos a continuar. Ya te voy a mandar otro enlace antes que se corte esto. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ok, Adrián, ok. Entonces, un momento, voy a ver esto y vamos.